Hermanos, vamos a continuar en nuestra serie de Filipenses, para que abran sus Biblias en Filipenses 2, 14 al 18, lo que vamos a estar estudiando hoy. Filipenses 2, del 14 al 18. Pero leamos desde el 12 al 18 para contextualizar. Filipenses 2, vamos a leer del versículo 12 al 18. Amén, leamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Oremos nuevamente, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido hasta ahora, Señor, donde hemos orado, donde hemos sido también enseñados en el estudio sobre tu fidelidad. También hemos podido levantar tantos himnos a ti, Señor, para darte gloria, honra y honor, porque solo tú eres digno, Señor, de aquello. En esta hora quiero rogarte por tu misericordia, Señor, para conmigo y con mis hermanos, Señor, que tenga misericordia de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor, y me uses para poder predicar tu palabra fielmente, Señor. Con temor y temblor lo hago de parte de ti, delante de ti, Señor. Qué gran responsabilidad, te ruego que me ayudes, Señor. De ti dependo, en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, como en el sermón anterior de esta serie vimos los versículos 12 al 13, dijimos que en estos versos Pablo expone sobre la santificación del cristiano, que vimos que el equilibrio que debe existir en la santificación depende de nosotros, de nuestra parte, pero también de la parte de Dios. Hay un equilibrio en eso, en la santificación. No es algo unilateral, sino que depende tanto de nosotros como de Dios. Y está segura en Dios. Eso es importante. Pero hoy veremos cómo se ve esto en la vida del cristiano en aspectos específicos. Cómo se debe evidenciar esa santificación en los cristianos. Aquí ya Pablo empieza como de una manera más práctica a decir lo que es la santificación en el cristiano. Entonces, el verso 14 comienza diciendo: hacer todo sin murmuración y contienda. Ese es el verso 14 completo, más bien. Hacer todo sin murmuración y contiendas. Y la verdad que este versículo va a requerir nuestra atención más que los otros en esta mañana, así que vamos a aplicar más tiempo en ese y luego ir viendo los demás de forma un poco más rápida. Entonces vamos a ver qué es la murmuración. La murmuración es uno de los pecados más comunes y conocidos, pero también de los más descuidados, porque es tan fácil deslizarse en ese pecado que puede que uno sin darse cuenta esté murmurando o esté quejándose, que es un sinónimo de la murmuración, quejándose del liderazgo o de que esté en autoridad. Sin darse cuenta caemos en eso.
y esto es pecaminoso. La murmuración o queja tiene relación con el disgusto secreto del que no se habla abiertamente. O sea, es algo que hacemos, incluso podríamos decir, cuando hacemos algo como a regañadientes, criticando, estamos cayendo en una actitud de murmuración. También se refiere a quejas en voz baja, para que los demás no escuchen, ¿cierto? Puedo estar yo hablando aquí poniéndome como ejemplo, mientras ustedes pueden estar haciendo cosas, o diciendo cosas sobre mí, como desacreditándome, cosas así. Eso sería murmurar, un ejemplo de eso. O también lo que aquí en Chile conocemos como el pelambre, esta palabra. Esa es también un tipo de murmuración, cuando hablamos mal de otro. Y eso siempre lo hacemos, cuando caemos en ese pecado, lo hacemos en secreto, no con el otro presente. Entonces eso es murmurar. Y es algo que, como les decía, lamentablemente caemos y nos deslizamos en ese pecado tan fácilmente que por algo el apóstol Pablo aquí lo pone como algo importante, que no debemos pasar por alto al leer Filipenses: la murmuración y la contienda. La contienda se refiere a discusión o debates. Es producto de un espíritu contencioso que siente la necesidad de estar cuestionando todo continuamente. Creo que también es algo fácil en que podemos caer en ser contenciosos de la forma negativa, ¿cierto? Criticando, cuestionando, debatiendo todo. Es algo que también es habitual verlo. Esto no quiere decir que no podemos hacer preguntas o plantear preocupaciones en la iglesia. No es lo mismo. Lo que tiene que ver con la contención, o sea, ser contencioso, es más bien una actitud del corazón. Porque podemos tener preguntas válidas o estar en algún desacuerdo y plantearlo, pero eso hacerlo con respeto y no hay ningún problema. Hasta se puede encontrar razón y cambiar algo que estaba mal porque alguien dio luz en eso. Pero cuando lo hacemos con un corazón, con una actitud del corazón negativa, es distinto, porque ahí ya la crítica no es constructiva, sino destructiva. También tiene que ver con el tono de voz con el que decimos las cosas. Podemos estar diciendo una verdad, pero con un tono de voz sarcástico o un tono de voz desagradable, violento, y al final el significado, que es algo que es verdad, termina pasando a segundo grado, porque la forma en que lo decimos es contenciosa. La murmuración, hermanos, siempre es pecaminosa, pero contender no necesariamente siempre es pecaminoso. De hecho, vemos en Judas 1:3 que es un mandato. Dice Judas en el capítulo 1, verso 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Los exhorta a ser contenciosos, pero por la fe. Es distinto. Entonces, a la hora de defender nuestra fe, o cuando nos demanden razón de nuestra fe, tenemos que hacerlo. Si están adulterando la verdad de nuestro Dios frente a nuestros ojos, tenemos que ser defensores de nuestro Dios, de la fe en la que creemos. No podemos quedarnos callados. Debemos defender lo que creemos. Y también la idea de ese contender ardientemente por la fe nunca debe ser una idea destructiva, destruir a mi oponente. Al contrario, es tratar de ganarlo para Cristo, tratar de convencerlo de que Él está en el error, y la fe nuestra es la fe verdadera, y ahí es donde hay salvación, no en otra cosa. Esa es la idea de contender ardientemente también por la fe. Entonces, existe una contradicción aquí. En cuanto por un lado vemos a Pablo diciendo que no seamos contenciosos, pero Judas manda que contendamos ardientemente por la fe. No existe contradicción, para nada.
Como les decía, Pablo está hablando de una cosa y Judas está hablando de otra distinta. Pablo está hablando de la santificación del cristiano. ¿Y cómo aplica entonces el ser contencioso de forma negativa a nuestra santificación? Y Judas está animando a que defiendan su fe de forma enérgica. Son contextos distintos. Entonces aquí la Biblia no está siendo contradictoria. Correcto, gracias, hermano. Entonces, ¿han escuchado ustedes, hermanos, a personas que reconocen con orgullo que son honestos, como que una de sus virtudes, yo soy honesto y digo la verdad, duela a quien le duela? Y lo dicen con orgullo, como que son perfectos por eso. Y cada vez que hacen una crítica se justifican diciendo que dicen lo que piensan, que por lo menos son sinceros, ¿cierto? Ahí vemos a alguien que es contencioso. Esta actitud es un ejemplo de lo que aquí Pablo estaba queriendo decir cuando dice que no seamos contenciosos. Porque hay personas que, el pastor ha dicho otras veces, que en nuestro contexto, no sé si en otros, pero él parece que dice que en el contexto latinoamericano, el ser fuertes de carácter, se les dice a las personas que son enojonas, que no aguantan nada y explotan, son fuertes de carácter. Y es todo lo contrario, son débiles de carácter porque no piensan antes de actuar y llegan y se dejan llevar por su impulso. Lo mismo pasa con el que es contencioso. No analiza la situación, no analiza que sus palabras van a ser destructivas o dañinas y llegan y hablan o critican de forma destructiva. Entonces, todo yo creo que conocemos a personas que son así y esperemos que eso no se dé en nuestra iglesia, que acudamos a obedecer lo que Pablo aquí nos está exhortando. Entonces el contencioso es evidente, ¿cierto? Porque él lo hace ver, él va y dice cuando quiere y critica cuando quiere, y todo con el fin de ser escuchado por todos, ojalá. Pero el murmurador es silencioso. Entonces, es ahí donde igual yo quiero recalcar en el tema de la murmuración. Es silenciosa en nuestro corazón, entre nosotros puede haber murmuración sin que todos estén enterados. Y eso es de lo que tenemos que cuidarnos. Es tanto así que incluso podemos estar murmurando en nuestros corazones, hermanos. Aún más el murmurador puede estar sirviendo en la iglesia, pero por dentro estar murmurando contra los líderes, contra el pastor o contra la misma iglesia. La murmuración es amargura del corazón, es una raíz de amargura. Es muy dañina, tanto individualmente me hace mal a mí si yo soy murmurador, como también al cuerpo de Cristo, porque eso divide. Y lo vamos a ver en un ejemplo de la Biblia. Es importante, hermanos, les digo eso de que incluso en nuestros corazones podamos estar murmurando, y que un ejemplo práctico, gráfico de esto es que incluso el que está sirviendo en algo, lo que decía, puede estar haciéndolo de mala gana, y eso es murmurar. Estar murmurando contra la voluntad del liderazgo, o la guía del liderazgo más bien, la misma voluntad de Dios, porque si estamos aquí y alguien está sirviendo, es porque Dios así lo ha permitido. Entonces, podemos estar haciendo las cosas bien, pero con una actitud en el corazón que no es buena delante de Dios. Y la murmuración, hermanos, como les decía, es algo común, que es fácil de deslizar y no la descuidamos esa área de nuestra vida tan fácilmente, pero vemos que en la Biblia, para Dios, la murmuración es algo grave. Y lo vamos a ver en algunos versículos en Éxodo, por ejemplo. Éxodo 15, 22 al 24 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara,
y no pudieron beber el agua de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ahí vamos viendo señales de cómo el pueblo de Israel estaba cayendo en esto, de murmurar contra Moisés. Y después vemos en el relato de eso, que al final contra el que murmuraban era contra el mismo Dios, porque Moisés era como el puente, el representante de Dios, de la autoridad de Dios en el pueblo. Y vamos a ir viendo lo que esa murmuración fue creciendo cada vez más. En Éxodo 16, 1 al 3 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínense la amargura que estaba creciendo en ese pueblo, al punto de, como veíamos hoy, sobre la fidelidad de Dios. Dios le había prometido una tierra donde iba a fluir leche y miel, ¿cierto? Y ellos llevan 15 días. De hecho, lo que leímos anterior, llevaban como 3 días y ya estaban murmurando que vinieron a pasar hambre, sed y trabajo en el desierto. Y al punto de decir que ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. A ese nivel la murmuración estaba llegando. Y sigo, veamos Números 14, del 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés. Aquí vemos la otra palabra: se quejaron contra Moisés. Y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, de nuevo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ellos continúan entonces ya con un corazón duro. Esa amargura termina endureciendo el corazón. Y ya al final vemos los resultados de esta murmuración. Números 14, 26 a 30 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Vemos que, como les decía, ellos murmuraban contra Moisés, contra Aarón, pero al fin de cuentas estaban murmurando contra el mismo Dios. Ahí Dios hablando dice: murmuran contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, dice: diles, dice Dios, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Vemos las consecuencias de este pueblo que dejó la murmuración, que la murmuración creciera dentro de ellos, que la amargura creciera, que sus corazones se endurecieran, y las consecuencias vinieron. El Señor trajo juicio contra ellos y cumplió sus amenazas, ¿cierto? Vemos también la fidelidad que hablaba Juan delante en esto, diciéndoles que a toda esa generación murmuradora iban a ser muertos en el desierto. No iban a entrar a la tierra que prometió el pueblo de Israel. La promesa de Dios de que el pueblo de Israel iba a entrar seguía cumpliéndose, porque iba toda esa generación de 20 hacia abajo, más Josué y Caleb, que iban a entrar a la tierra prometida, pero ellos no, por el pecado de la murmuración, hermanos. Imagínense lo terrible que es este pecado y lo que es para Dios,
no es cosa menor. También vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 9, del 1 al 4, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí está lo que les decía yo, que incluso en nuestros corazones podemos ser murmuradores. Aquí vemos que los escribas están dentro de sí, en sus corazones, en sus pensamientos, blasfemando. O sea, hablando más bien, atribuyéndole blasfemia a Jesucristo, hablando mal de Él. Y el Señor, como es Dios, sabía los pensamientos de ellos y de sus corazones. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, incluso la murmuración es un pecado que puede estar oculto a los oídos de otros, pero en nuestros corazones aún estar ahí y ser también culpables de ese pecado. Pablo también, hablándole a los corintios, en 1 Corintios 10:10 dice: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ven aquí, Pablo está haciéndole, recordándole el pueblo de Israel lo que estábamos leyendo en Éxodo y en Números. Ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Por la murmuración. Vemos que la murmuración no es tomada en menos para el apóstol y no debería ser tampoco para nosotros. Entonces, ocuparse en la salvación, hermanos, implica no murmurar ni ser contencioso. Este mandato del apóstol tiene que ver con las relaciones interpersonales que se dan dentro de la iglesia. Y aquí está hablando en un contexto de iglesia, que no murmuren ni contiendan dentro de la iglesia, pero también se aplica fuera de ella, en toda área de nuestra vida, en los trabajos, estudios, familia, amigos, etc. En todas nuestras relaciones debemos aplicar estos consejos del Señor para seguir no solo aquí siendo cristianos, debemos ser cristianos 24/7. Eso con respecto a la murmuración y la contienda, hermanos. Luego Pablo continúa en el verso 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces aquí Pablo pasa de lo que no debemos hacer, murmurar ni contender, a lo que sí debemos hacer. Debemos ser irreprensibles, dice. ¿Cierto? No debemos murmurar ni ser contenciosos, y continúa Pablo: para que seáis irreprensibles. Es como una consecuencia de esto. Cuando no murmuramos ni somos contenciosos, como consecuencia seremos irreprensibles delante de los hombres. Irreprensibles significa no merecer ningún tipo de censura, ser libres de falta. O sea, que alguien irreprensible es alguien al que uno, lo que esa persona habla, nada de lo que él habla podría yo decir: no, esto lo tengo que filtrar porque está equivocado o está hablando mal y eso no lo voy a tomar en cuenta. No, alguien irreprensible, todo lo que él dice es sabio, es beneficioso, constructivo para el prójimo. De eso se trata, de ser irreprensible. No significa ser libre de pecado, eso es imposible. El que diga que está libre de pecado está mintiendo y está tratando también de mentirosa la palabra de Dios. Pero significa que no debemos tener defectos morales evidentes o descarados. A alguien irreprensible jamás se le va a decir o atribuir algún escándalo, porque para la gente es evidente que él no caería o no cae en esas cosas. De eso se trata, ser irreprensible. Ser irreprensible demanda que vivamos también, como les decía, sin quejarnos ni murmurar. Es lo que viene relacionado en el texto. Que nunca se diga de nosotros que somos quejones o contenciosos. Así es alguien que es irreprensible.
sencillo, dice también, para que seáis irreprensibles y sencillos. También podría traducirse como inocentes, la palabra sencillos, y describe una vida que es pura, sin mezcla ni adulteración con el pecado, como similar al metal de alta calidad que no tiene ninguna necesidad de aleación. La palabra sencillo también tiene la connotación de que es incapaz de hacer daño. Cuando habla la palabra también diciendo que debemos ser sencillos como palomas, o también se nos compara a los cristianos como ovejas. Todos ejemplos de animalitos que no hacen daño, no es como un león que se va a defender con garras, no es como un toro que tiene cuernos y puede perforar a alguien fácilmente. No, una paloma es sencilla, es débil en ese sentido, no puede hacer daño a otra persona. En ese sentido también se ocupa esta palabra. Luego continúa, hijos de Dios sin mancha. Sin mancha transmite la misma idea que irreprensible, es como una repetición y esto demuestra el énfasis que Pablo quiere dar a esto, a que seamos irreprensibles. Sin mancha, que no se vea en nosotros alguna mancha. Cuando decimos, esa persona tiene los papeles manchados, ¿cierto? Se entiende que es porque cometió algún delito o alguna falta grave ante la ley. Entonces, recalca o enfatiza el ser irreprensibles. Y continúa Pablo en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y hablábamos en el break con los hermanos sobre eso, de cómo estamos en un mundo corrupto y al cristiano se le demanda ser santo, ser justo, misericordioso, ser luz al mundo, ser luminares en este mundo. Y lo difícil que es difícil en esta generación en la que la mentira, la corrupción, lo torcido, lo perverso, todo eso es lo que reina. Y nosotros debemos mostrar la luz. Y muchas veces vamos a parecer nosotros como malos delante de los hombres. Que ya estamos en esta sociedad donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Eso es algo que ya estamos viviendo, hermanos. Pero el Señor, a través de Pablo, aquí nos dice que debemos ser luminares en el mundo. Y eso significa no conformarse a este mundo. Debemos ser personas que vivimos en santidad en medio de un lugar hostil, torcido y depravado. Si logramos eso, hermanos, seremos como una antorcha en medio de la profunda oscuridad de este mundo. Y Pablo dice, continúa en el verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo dice que debemos estar aferrados a la palabra de vida. Cuando dice asidos a la palabra de vida, es estar aferrados a la palabra de vida. Y esto no solo implica que debemos estar afirmados de su palabra y de su verdad, siempre confiando en ello. Sin duda se refiere a eso, pero además implica anunciarla. Debemos vivir una vida en la que todo nuestro consejo lo encontremos en la palabra de Dios, estar dependiendo siempre de su palabra, pero también estar siempre anunciándola cada vez que podamos, a tiempo y fuera de tiempo. Pablo está queriendo decir que esta palabra posee vida, por eso dependemos de ella, para estar vivos, vivificados, pero también es una palabra que da vida. Entonces dependemos de ella para vivir, pero también podemos dar vida, extender ese beneficio a otros. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Pablo está diciendo que si los filipenses se ocupan en su salvación, dejando de quejarse y se aferran al Evangelio, él tendrá una mayor razón para alegrarse en el día final por lo que el Señor ha hecho en ellos
y por cómo usó a Pablo en esos propósitos. Pablo dice que quiere gloriarse de que no ha corrido en vano ni en vano ha trabajado. Él quiere ver esos frutos de esta iglesia. Y realmente, hermanos, yo creo, y no está mal que un pastor o los que predican vean frutos de lo que Dios ha hecho a través de su servicio. Es algo que es gratificante. Pero también hemos sabido historias de misioneros en los que quizás no vieron en su vida ninguno de esos frutos mientras ellos vivían, pero luego el trabajo que ellos hicieron trajo gran bendición a pueblos en los que era imposible entrar con el Evangelio. Y hay ejemplos de misioneros que tuvieron una vida terrible, hermanos. Murieron a manos de indígenas. No recuerdo el nombre específico de este misionero, pero su esposa luego, Elizabeth, si no me equivoco, ella junto a otras hermanas y otros predicadores, luego fueron al lugar donde su esposa había muerto. Y vieron un avivamiento en ese lugar. Pero imagínense lo terrible. Pero él dice, Pablo dice que en el día final, o sea, está haciendo alusión de que probablemente este hombre que murió a manos de indígenas, en el día final sí va a gozarse de ver el fruto de esa sangre que él derramó, porque también pudo llegar el Evangelio a ese pueblo, a esa comunidad. Entonces puede ser tanto en vida como en la siguiente vida, o más bien en la vida venidera. En el verso 17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí dice, tiene que ver con que la vida y ministerio de Pablo eran un sacrificio vivo al servicio de la obra del Señor, y a pesar de todo sufrimiento por causa del Señor, él se goza y regocija con sus queridos filipenses. Algunos dan a entender que Pablo aquí está diciendo que aunque hoy me maten, porque recordemos él está en la cárcel, que aunque él sea muerto por el César, él se seguirá gozando y regocijando en todos vosotros. Pero yo creo que es más bien lo que acabo de leer, que la vida del apóstol Pablo era un sacrificio vivo constante. Recordemos, desde que él se convirtió, vivió de todo. Algunos predicadores, ¿cierto?, dicen que Pablo llegaba a una ciudad y preguntaba cómo eran las cárceles en ese lugar, para saber cómo venía la mano. Porque era algo común en Pablo, de cárcel en cárcel. Estaba escribiendo, de hecho, en una cárcel ahora. Cuando fue a Filipenses, él cayó en la cárcel. Entonces, una vida que es de sacrificio, y él dice que lo hace al servicio de la fe de los filipenses, y que en eso se goza y regocija con todos vosotros. También es un llamado de atención a nosotros, hermanos, que no olvidemos el gozo de nuestra salvación, el gozo de nuestro Señor, que encontramos en nuestro Señor, en su palabra, a pesar de las circunstancias, pero a la vez también aterrizando eso y sabiendo que el sufrimiento es algo real. Pero es donde, cuando estamos en sufrimiento, el único consuelo que podamos encontrar va a ser en el Señor, porque nada en este mundo muchas veces podría consolarnos, pero sí el Señor. Entonces, a no olvidar, a no dejarlo como la última instancia acudir al Señor, sino que siempre acudir a Él, al primer desbarajuste que tengamos en nuestras vidas, acudamos a Él, en oración, cuando tengamos que tomar decisiones importantes, como también conversamos con el hermano, ir en oración, porque después podemos sufrir por las decisiones que tomamos o las cosas que hacemos cuando queremos evitar el sufrimiento o algo por el estilo. Pablo les invita a ellos, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, en el verso 18, y ya para ir terminando.
Pablo termina esta sección instando a sus lectores a contagiarse de esta alegría que invadía a Pablo, a pesar de toda circunstancia adversa por la que pudiera estar pasando él o sus lectores. Porque este gozo no está cimentado en las circunstancias, no está cimentado en las personas, en la familia, en la iglesia, sino que está cimentado en el Señor. Y que, como hoy decíamos, nuestro hermano en el estudio, Dios es fiel. ¿Cómo no estar en paz? ¿Cómo no encontrar paz en nuestro Señor, que es fiel? Y su fidelidad es de siempre y para siempre. Hermanos, busquemos santidad, siendo, como dice Pablo, irreprensibles, sencillos, sin mancha. Dejemos la murmuración y las contiendas que tanto daño hacen a la iglesia. Seamos luz en medio de las tinieblas. Mostremos y anunciemos la palabra de vida, que es el Evangelio, al cual estamos aferrados, al cual nos asimos, como dice Pablo. Y procuremos estas cosas con gozo y regocijo. Nuestro Señor es fiel. Nuestro esfuerzo jamás será en vano si es para el Señor y en el Señor. Y si lo hacemos también con la actitud correcta. Entonces, probablemente... Y el beneficio, hermanos, que tiene de la predicación versículo a versículo es que yo hoy no elegí estos versículos porque yo dije los hermanos están murmuradores y contenciosos, sino que es lo que tocaba hoy. Y quizás no hay algo evidente entre nosotros, eso lo digo en serio, pero quizás en nuestros corazones sí estamos siendo murmuradores. No sé lo que pueda estar pasando en cada uno de nosotros, pero cuidémonos. Yo, cuando digo que es fácil deslizarse, porque en mi vida es fácil deslizarme en la murmuración o en la queja de algo que me pasa más de lo que yo quisiera, hermanos. Y ahí es donde veo la fidelidad también de Dios, que está hablando a tiempo para mi vida, y espero que también para la vida de cada uno de ustedes. Entonces, guardémonos de ese pecado que es tan grave también y que trae destrucción y división. Y si estamos en eso, arrepentámonos, hermanos, y pidamos perdón a Dios si hemos tenido actitudes quejumbrosas o contenciosas, y pidamos como David al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Y nos gocemos y regocijemos en nuestro Señor, como Pablo nos invita también en este texto. Amén, hermanos, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, como les decían mis hermanos, tú hablas a tiempo, fuera de tiempo, Señor. Tú nos exhortas hoy a dejar la murmuración, a dejar la contienda, Señor. Ayúdanos si es que ese pecado está oculto dentro de nosotros, Señor, para que no crezca una raíz de amargura en medio de la iglesia, Señor. Y que la unidad que tenemos cada día crezca más y sea una unidad cimentada, asida de tu palabra, Señor, y no de otras cosas, no de afectos solamente que sirven a verlos, pero que nuestro principal motivo de unidad sea tu bendita palabra, Señor, tu bendita verdad, y nos gocemos en ella y descansemos en ella, encontremos paz cada vez que la tormenta pueda llegar a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles y es tan fácil deslizarse en pecados como estos, que parecen tan comunes, tan a veces hasta inofensivos, Señor. Es lo que algunos queremos creer muchas veces, pero no, es destructivo, Señor. Trae destrucción al cuerpo de Cristo, trae división, Señor. Líbranos de aquello. Líbranos, Padre, te lo ruego. Líbranos de nuestro propio corazón, que aún tiene concupiscencias pecaminosas, Señor. Te ruego que nos limpies cada día, Señor. Como también David dice en este mismo salmo que citaba: límpiame con hisopo. Así límpianos a nosotros, Señor, para que no haya pecado de este tipo en nuestras vidas, y nada, Señor, ni un pecado. Sabemos que no seremos libres de pecado en este lado de la eternidad, Señor, pero queremos
buscar cada día más santidad, Señor, confiados en que lo que tú comenzaste en nosotros, esta buena obra de salvación, la vas a perfeccionar en el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por eso, porque tú eres fiel, Señor, porque eres bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Adelante, hermano.